Primera hora con Roberto Tineo y Jaycee Díaz. Ya estamos de regreso. Vamos a retomar el tema, mi reina, en ese teje-maneje. Usted lo tocó ayer, pero vamos a hacerlo otra vez. En ese teje-maneje, para refrescarle las informaciones a los televidentes. En ese teje-maneje, que si los haitianos, que si la huelga, el Senado de la República aprobó 275 millones. Millones de dólares. 275 millones de dólares Casi aprobó nada. el Senado. Aquí esta semana. Oiga esos truanes. Óigale el tupé del Senado que tenemos. Entonces, arman, porque recuerden que está el genio del mal, está aquí otra vez. Bengochea. Recuerden que lo habían despedido, pero cuando se le puso la cosa caliente, desde el colapso del YC, que la gente, porque el presidente Luis Abinader, él mide todos los días. Él tiene su equipo midiendo. Desde que ese hombre baja 2 y 3 puntos, está que no encuentra para dónde coger. En esos días, el gobierno bajó más de 5 puntos. Trajeron a Bengochea. Armado un rebú Bengochea para colar cosas. Hay que buscar una solución a esa crisis. Que la crisis haitiana, que la huelga de los médicos, que la huelga de los choferes, que se cayó el YC, que la ley Mordaza, y en ese berenjenal 275 millones de dólares. Millones de dólares. Aprobó el Senado. Dizque para salud pública y para las catástrofes, los desastres naturales que puedan ocurrir. Precisamente ya estamos ellos están cogiendo prestado a futuro. Sí. Présteme esto por si puede ocurrir. Pero que se supone que aquí debe existir un presupuesto por si pasa una catástrofe. Eso tiene que estar en el presupuesto Se nacional. supone, en el presupuesto de cada año se debe contemplar esto. Pero como se necesita mucho dinero, que no sabemos en ocasiones en qué se utilizan, buscan unos conceptos. En estos días fue para el cambio climático. Sí. Y este tema. Oiga, que uno dice, para y para los apagones. Para los apagones. Sí. Al Cueto nos dijo cuando llegaron al gobierno, Andrés Cueto usted es viral. Que no hay Busquen apagones. ese video. No, pero eso no se va a olvidar nunca. Busquen ese video, que por eso, vuelvo y reitero, es que querían pasar la ley Mordaza. Busquen ese video contra las redes, este gobierno, la ley Mordaza contra las redes. Es que solamente hay que ir a las redes para saber los políticos que tenemos. Cuando Cueto llegó, cuando el PRM llegó al poder, que nombraron a Cueto en Edenorte, en el 2020, él dijo, ¿cómo fue que él dijo? Que aquí no hay apagones. Aquí no hay apagones. Eso puede suceder en China, eso en Puerto Rico. Eso era, no sé, y eso era en el gobierno del PLD. Aquí no hay apagones. Y el gobierno haciendo préstamos ahora, el gobierno haciendo préstamos para asuntos de los apagones. Sí, también en campaña, Abinader dijo cuántos miles de millones se necesitaban para solucionar el tema eléctrico también. Pero ahora son interrupciones que le cambian el nombre a todo esto. Mire, yo no sé cómo yo le corrí por tercera a David, mi hermano David Antigua, que siempre estamos en programas juntos y siempre estamos dilucidando temas y analizando temas. Y David me metió un gato por liebre en un encuentro que tuvimos y estábamos hablando del Papa. Y yo le decía a David, algo busca el Vaticano ¿por qué Trump estuvo tan cerca y desde la muerte del Papa inclusive inmediatamente estuvo para allá y lo he visto muy cerca del Vaticano, cuando la mayoría de los norteamericanos es la religión que profesan es la protestante.
la religión católica no es la principal en los Estados Unidos. Y mire, el Papa es luteriano, que ahí es que la mayoría de los que practican religión en Estados Unidos, esa es la religión que practican. Sí, eso es por Martín Lutero. Por eso la gente dice, la iglesia en manos de Lutero. Sí. Y el Papa, por ahí, pertenece a una congregación que se denominan luterianos. Yo sabía que alguna ligazón había, porque hay la intención, indiscutiblemente, que un país con 300 millones, casi con 300 millones de habitantes, y que la mayoría no sean católicos, debe haber un interés de que aumente la feligresía católica en los Estados Unidos. Entonces me di cuenta, y además que el Papa hacía mucha vida en Estados Unidos. Vamos a ver este pequeño video, solamente creo que tiene como 5 segundos. Un video rápido, del Papa cuando era cardenal, no sé si era era obispo, viendo un juego de las Grandes Ligas, un juego de la Serie Mundial, donde participó el equipo de los Astros de Houston. Eso no hace mucho tiempo, eso hace como 4 o 5 años. Vamos a ver, ¿cómo es el nombre de León 14. Vamos a ver a León 14. Roberto. Sí, ay, sí, dígame Roberto. A León 14. A primera hora. They're 2 strikes away from a win here in 2005 in Game 1, with Jenks on the mound and Everett at the plate. They're 2 strikes away from a win here in 2005 in Game 1, with Jenks on the mound and Everett at the plate. A primera hora. Fanático del base. Ese es León 14 ahora. Mire, superó a Francisco en los seguidores en las redes sociales, para que usted vea que las redes sí influyen y que la gente está pendiente y que él ha sido muy activo. El Papa superó a Francisco en seguidores en menos tiempo, eso fue rapidísimo, y ya tiene millones. ¿Cómo es que dice ese comunicador? Atención país. Sí. Atención país. Mírenlo ahí al actual Papa. Y tiene abajo de su playera deportiva. Sí. Porque él simpatiza por los Medias Blancas de Chicago, que en ese momento estaban jugando un partido con los Astros de Houston. ¿Cómo es que dice? ¿Quién es que dice? Atención país. Tolentino dice, atención país. El Papa superó a Francisco en seguidores. En seguidores. Sí, en las redes sociales. Las redes sociales. Eso es lo que quieren callar aquí. Es el proyecto que tenía Cholitín. Espérese que yo le tengo una de Es el proyecto que tenía Cholitín, Nanfis. ¿Ustedes saben quién era? ¿Ustedes saben quiénes estaban? Se lo voy a leer. ¿Ustedes saben quiénes estaban trabajando en el anteproyecto? El fenecido Uchilora. ¿Y por qué usted? En materia de periodismo, ese murió. ¿Por qué usted le dice? Ese se murió para este país, ese murió para este país. Uchilora se lo voy a leer. Se fue por la letrina, Uchilora, como periodista. Percio Maldonado, por la letrina te fuiste también. La comisión está aquí. Nancy Rodríguez, quien era el director ejecutivo y que el presidente Luis Abinader en la semanal le echó la cuava a ese señor de este proyecto de ley de libertad de expresión. Sabe leer, escúcheme, que el que sabe leer entre líneas sabe ¿qué fue lo que el presidente le quiso decir, quiten esa vaina. Le dijo, yo no puse. El presidente dijo, lo mencionó ahí, le dijo, Nafi es el encargado de esa comisión. Sí, le dijo, yo no he puesto ni una coma en esa vaina. ¿Cuál es el mensaje? No, yo no sé de esa vaina. Si pasó una vaina fueron esos tigres que lo hicieron. Porque es un grupo de tigres, periodistas, que van a terminar. Y qué bueno que usted me recordara el día pasado esa frase de no cómo se comienza. Uchilora, por la letrina te fuiste.
Percio Maldonado, por el sanitario. Coño, es como mojones en chorrera que van. Déjeme ese mencionarle grupo de a periodistas. los otros. Está Sí. Miguel Antonio Franjul, que es el de Listín Diario. Och, Inés Franjul. Viñez. Está Excusa, Percio Maldonado, que usted lo mencionó. Una rata inmunda. Luis Eduardo Lora, que Uchi. ese es Uchi Lora. Oiga, el Está grupo. Edith Febles también Con está el en grupo esa de lista. Feble que está demandando gente. Eric Raful. Ahí está también Eric Miguel Raful. Ángel Prestol y Aurelio Enríquez, que es el Óyeme. presidente del Colegio de Periodistas, Aurelio. Óigame. Le voy a buscar, me voy a poner en eso para mañana. Le voy a traer una foto, porque son un grupo de malandrines del periodismo. Como periodistas son ratas inmundas ese grupo. Terminaron como ratones de ferretería su profesión. Uchilora, Percio Maldonado, Franjul. El de acento se fue también en la vaina de la USAID. Fausto Estaba Rosario. en la lista. Yo le voy a traer mañana, a ese gusto, una foto de esos tigres del periodismo en Brasil, con la vaina de Odebrecht. Para que ustedes vean desde cuándo están picando y medrando con los ricos. Porque es muy bueno tener dinero, pero coño, dinero trabajado, dinero honesto, dinero decente. Muy bueno tener un buen vehículo y una casa de campo y una vaina y vestir bien, todo eso es bueno. Fájense a trabajar, partida de pendejos, engañifas, Y ahora, presentándose en el país como los apóstoles de la comunicación, como defensores de la patria y de la vaina. sí, Partida de rastreros, Uchilora, por el sanitario te fuiste. Tanta mierda que hablaste. Tanta baba que hablaba. Es decir, que lo querían ubicar como un militante comunista. En la época de Balaguer, ay Jesús, cuánta gente que hicieron profesión periodística y política hablando de Balaguer, porque hubo una época que hablar mal de Balaguer, eso te daba un estatus, eso te daba un nivel. Cuando muere Balaguer, cuando sale Balaguer del escenario, nos hemos dado cuenta de la podredumbre, del pus que hay en muchos carajetes que se pintaban como paradigma y como gente decente y como gente seria, como gente honesta. Mira ahí, Narciso Isaconde ha vuelto a ser gente. Después que Balaguer desapareció del escenario político, Narciso Isaconde ha vuelto a ser gente. No, hizo carrera política hablando pupú de Balaguer. Monotemático, Balaguer. aquí Ese hay gente, grupo. aquí hay gente que coge un solo tema siempre. Sí, ese grupo era de esa vaina. Ese grupo de los Uchilora, pero con el que más pena me da es el Percio Maldonado este. Que yo llegué a verlo últimamente como, ven acá. Pero, coño, le cogí. Es que yo, es por envidia. Como ellos han visto el salto que han dado los Martínez Pozo, ese ladronazo como periodista, en materia de periodismo. Bajo ese, Martínez Pozo. El otro, Daniel Cántara. Uri Cabral. Esos tigres viven. Óyeme, Uri Cabral vino de Miami porque yo soy miembro fundador de Acroarte. Uri estaba ahí. A mí nadie me presente toda esa recua de comunicadores de la capital. Que nadie me lo presente, que los conozco a todos como la palma de mi mano. De dónde vienen, cómo son, cómo vivían. Oye, Juan TH y yo nos juntábamos después de reuniones y actividades de Acroarte. Yo le decía, Juan, y no hay un trago por ahí. No teníamos. Íbamos y entrábamos a Yemayá. ¿Tú te acuerdas de esas discotecas que habían en la capital, en el malecón? Oye, y buscábamos una botella que tuviera por mitad, entre carros, un asunto. ¿Eh? Y Estudio 54. Y había otra otra discoteca, bueno, esa discoteca de los 80, en la George Washington. Ese anda, que privaba también de ese grupo,
Juan TH, es un jaguar, lo vi los otros días, que lo puso Hipólito Mejía, su director. Él cobra ahora en Indotel, él está en Indotel con un sueldazo, sin hacer nada. Ese que vivía criticando Botella, porque está en el consejo. Esa vaina de que los consejos de administración, ya son botellas. Yo quiero que la gente conozca, porque muchos han escuchado en esos días el nombre de Nanfi Rodríguez, porque el presidente lo mencionó directamente y le echó la cuava de esta ley de libertad de expresión. Mírenlo ahí. Que ese es un cuadro de Lionel. Pero déjeme decirle lo que va a suceder ahora. Él va a eliminar, a excluir el tema de las plataformas digitales en el proyecto de la libertad de expresión. Y reconoció que se ha surgido una confusión, dice él, en las redes sociales sobre esto que están tratando de plantear. Pero escuche esto. El jurista anunció que va a proponer este proyecto de libertad de expresión y quitar la parte de los medios digitales con el fin de superar las críticas y las preocupaciones que muchos tienen de que se pueda censurar lo que dicen en las redes, y que el tema del INACOM, que es lo que se crearía con este nuevo proyecto de ley, pues se buscará entonces que se limite exclusivamente a la protección de la niñez y la regulación de espectáculos públicos. Entonces vengo ahí la pregunta, ¿para qué van a hacer otra vaina, disque el INACOM? Porque aquí hay una comisión de espectáculos públicos y radiofonía. Aquí, si usted se siente ofendido, puede demandar, y ahí están las leyes. A la Torá la demandar por difamación e injuria. Y la esposaron, a Alfredo de la Cruz lo demandaron por difamación e injuria. Sí. ¿A cuántas? A Luna TV lo demandaron. Pero si eso está en la ley, ¿para qué van a crear otra institución? Y no hay algo que proteja a los niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Es que quieren joder con otra cosa. Pero Jessy. No entiendo, que me lo explique él. Este es el país de lo inverosímil. Pero el presidente no dijo que iba a funcionar instituciones. Están en eso. Pero van a funcionar instituciones y están creando más instituciones. IADEI con agricultura, y están quejándose también de esa situación. El presidente dice, bueno, vamos, para que sea más funcional el Estado y las cosas sean más rápidas, más ágiles, vamos a funcionar. Para reducir la nómina pública, pero que van a seguir contratados. No, están creando más instituciones. ¿Y cuál es el interés de Nanfis? ¿Cuál es el interés de este carajo? De estar regulando. Que la comunicación no puede estar regulada. No puede estar regulada. Porque eso ya está penalizado. Eso ya, para el que no cumple con el deber, en el ejercicio, ya eso está establecido. Eso está establecido. Hay leyes para eso. Y que la comisión se ponga a trabajar, porque no hacen nada porque tampoco. No tienen eso carajo no tendrán nada que hacer. Aparecen ahí un día, sancionan a una gente por 30 días y ya pasó ahí la fiesta. Es que una sanción debe de venir de un juez. Una sanción debe tomarla un juez. Si usted faltó a las normas, a la ética, a la profesión, a lo que sea, si usted faltó, es en los tribunales que tiene que ir. Ese caso tiene que dilucidarse en los tribunales, y el único que tiene facultad es un juez. El único que tiene facultad para ponerle, para que una acusación termine en condena. El único que tiene facultad para condenar es el juez. Ahora quiere este carajo que uno no sabe, que confundido. Nanfis, confundido estás tú. Si la gente supiera, pues es que es rápido el asunto. Si yo pudiera buscar los tweets que decía ese tipo en la oposición. se le buscan. Óyeme. Lo que decía Nanfis antes es diametralmente opuesto a lo que él dice ahora. Él decía en el gobierno de Danilo que eso era un asunto leonino, que eso era... Bueno, le llegaron a decir a Danilo que era un dictador y que era un pichón de Trujillo. Pero después que ellos dicen esas cosas, ahora quieren ellos hacerla.
Ellos quieren hacer ahora lo que criticaron. Lo mismo que criticaban. Por eso es el Oh, problema, Dios mío. que les recuerdan todo. Y como este tema también se va a la parte política, vamos a escuchar a Martínez Brito, porque él habla sobre ciertos políticos que la oposición como que ha estado lenta en este tema de fijar precisamente Sí, sí. oposición sobre esta nueva ley, este proyecto de ley que quieren imponer, pero no lo van a lograr, sobre la libertad de expresión. Ya le van a quitar lo de los medios digitales, dijo Nancy Rodríguez. Vamos a escuchar a Martínez Brito. Adelante. A primera hora. Gente que se la pasa queriendo decir que son los más cercanos a la tecnología y a las redes y a la comunicación digital. Juan Ariel Jiménez, que se la pasa viniendo por aquí, mi hermano, mi querido Juan Ariel Jiménez. Pero si haces silencio, pa' acá no venga, coño. Abel Martínez, que tiró un tuit por ahí, si no haces algo más directo, pa' acá no venga tampoco. Que les encanta estar nutriéndose de las redes sociales. Y cuando las redes sociales estamos siendo atacadas, como ahora, con una maldita ley mordaza, el Partido de Liberación Dominicana en silencio. Y todo el mundazo en silencio. Oposición me refiero, porque el gobierno sabemos para lo que da. Francisco Javier, ¿vas a hacer silencio con respecto a esto? Francisco Domínguez Brito, ¿vas a hacer silencio contra una plataforma que ha sido tuya todo el tiempo? Todos ustedes, Danilo Medina, a usted que en su momento se le tildó de autoritario, usted va a hacer silencio respecto a esto que está pasando ahora. Presidente Leonel Fernández, cuya tesis universitaria fue el delito de la opinión pública, usted va a hacer silencio. Omar Fernández, vas a hacer silencio frente a los ataques que está recibiendo la comunicación en este momento, el periodismo libre. Ustedes todos van a hacer silencio. El 28 viene ahí y todos ustedes van a querer ser parte de una plataforma digital con alcance y representación. Con ley mordaza no van a poder. Así que pónganse claro, desde ahora. Pareciera como si esto fuese un acuerdo tras bastidores de todos los partidos políticos de callar a los únicos que ustedes se quieren beneficiar, pero no pueden controlar. A primera hora. Martínez Brito, que trabaja en Esto No Es Radio, Eso de que es Alofoque. de Alofoque, Es de la plataforma de pero Alofoque. él Oye, mencionó, qué brillante ese él mencionó muchacho. a muchísima gente que también ha ido a entrevistas a la plataforma de Alofoque Sí. y que saben Pero la el primero gente, que fue a una plataforma de Alofoque fue Hipólito. y Leonel ha ido a la y el plataforma. mismo presidente Abinader. Y Abinader ha ido a la plataforma como de Alofoque. candidato fue y como Pero han ido como presidente, candidato y cuando le conviene. y como presidente también. Por eso le estoy diciendo que, y me canso de decirle al país que esto es una trampa con los políticos que tenemos. Esto es una trampa. Con Danilo, Leonel, Abinader, Hipólito. Es una trampa. No sirven para nada ninguno. Y por eso le he dicho que óyeme, yo no sé qué yo no me imagino de qué forma yo votaría por Leonel. Leonel es lo máximo como simulador y como engañador. Leonel no sirve, como decía mi santa madre muerta, Fefa Tineo, ni para echárselo a los perros ¿Cómo fue que usted como dijo político. que usted no se imaginaría cómo, qué tendría que pasar para que usted Para yo vote? votar por Porque yo Leonel. soy una que estoy clarísima, clara, Que no vota. que no voto por Pero ¿cómo yo voy a votar por Leonel? Oigan. Porque no es porque sea Leonel, es porque ya uno sabe para lo que sirve Leonel, que no sirve para nada, sino para entregársele Para lo a que los dan ricos y a la ellos. burguesía y para regalar el país y para ser permisivo con el robo. ¿Y cómo es posible que Leonel, oigan, porque esto no es porque yo diga, ni por simpatía, ni por un capricho mío, ni por una vaina, ni porque me cogió con Leonel? Miren, Leonel Antonio Fernández Reina es un hombre de los libros, es un intelectual, un hombre inteligente, un hombre pero un intelectual de avanzada, no es una papita, Leonel. el mejor orador que tiene ¿Y cómo este es posible país. que Leonel presidente
con todas las facultades y todas las condiciones que tiene, no sacara a nuestro país, aunque fuese 3, 4, 5 puntos, de subir el nivel de educación de la República Dominicana? ¿Y cómo que un intelectual gobierna un país y lo deja peor? Pero ahí es que tú eres un león. No es el león que le dicen. Sí. Donde Leonel es un león en materia de educación, cuando dejó este país bruto. Leonel debió de hacer un gobierno con una nueva generación de dominicanos. Leonel gobernó, el PLD gobernó 20 años. De que se hablara Eso un es una antes generación. y de que se hablara de un antes y un después en la educación De la dominicana, República. pero no podemos. Aquí había no que podemos. hablar antes y después del PLD, porque la mayor pobreza que tiene un ser humano es la brutalidad, el analfabetismo, el desconocimiento. Y como un partido gobierna 20 años, un partido 20 años, una generación, y no se puede hablar de la generación bruta, analfabeta, del desconocimiento de antes y el conocimiento del pueblo dominicano después del PLD. Pero Coño, yo voy a volver a votar por y Leonel. poniendo esos ministros Y que yo voy a salieron votar ahí, por Leonel. salieron del Ministerio de Educación peores Sí, todavía, un reguero de gente que fue a hacer yo voy a nada. votar por Leonel cuando Leonel fue profesor de comunicación en la UAS. Profesor de comunicación en la UAS, Leonel, el profe. Por eso es que por eso es que le decimos el profe. Por eso es que Leonel le dice a los demás, profesor, profesora. Así es que Leonel se dirige a los demás. Leonel era profesor en la UAS de comunicación y no ha dicho nada de la ley Mordaza. Ellos Cuando ninguno Leonel fue han dicho el primero que habló, que Leonel es un intelectual. Leonel es el primero que habla de la virtual, las clases, porque él tiene No, el asunto, lo que se usa ahora, inteligencia. la inteligencia artificial. La inteligencia que él artificial. dijo, sí, vi que dijo que eso se debería regular, la Sí, inteligencia Leonel artificial. Leonel es el primero que habla de cuando le hicieron el chanchullo a él, que él modernizó un término también. Con El algoritmo. Este país sabía lo que era algoritmo. Ahí todo el Este mundo país sabía lo que era eso. comenzó a buscar qué significaba. El país, oye, esa palabra era igual que el COVID. Aquí no se sabía lo que era el COVID porque eso no existía. Y eso del algoritmo lo maneja. Oye, ¿quién lo manejaba? Oye, lo que ese señor manejaba. Eso, Leonel le enseñó a este país lo que era eso. El pueblo se reía. Oye, que Leonel se inventó una vaina de que el algoritmo. Y todo el mundo relajando con el algoritmo. Ese es un león, ese es un intelectual, Leonel. Coño. Pero ponlo al servicio de la patria. Ponlo al servicio del pueblo, Leonel. Da cátedra, Leonel, a esos carajetes que quieren hacer una ley mordaza con los medios de comunicación, los más avanzados, ese es el avance de la humanidad. Quieren poner ley mordaza en el avance de la humanidad en materia de comunicación. Que se murió en Uruguay, murió el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, y a los 2 minutos ya lo sabíamos. A los 2 minutos ya lo sabíamos. Y en el mundo puede suceder lo que suceda. Nadie se atreve a hacer nada a escondidas en el mundo por las redes sociales. Ucrania, desde que va y le tiran todo desde se que le sabe. tiran un torpedo. Lo que pasa en la franja desde que de tiran un Gaza, torpedo en todo Haití. se sabe. Mire, a los 2 minutos nosotros sabemos cuántos guardias kenianos hay heridos, cuántos han muerto. En Egipto Sí. tumbaron el presidente y a los 2 minutos lo sabíamos. Pero mire con lo del Papa, El ejemplo más reciente. Al que minuto nos de enteramos. morirse se enteró el mundo. Y así mismo cuando Y al dieron al minuto nuevo, óigame, a mí me mandaron la chimenea
echando el humo blanco. Y me mandaron chimenea cuando no salía el blanco, sino el negro, que era que no se había elegido el Papa. Al minuto eligieron el Papa. Mírenlo ahí, el humo blanco, con el humo, con la chimenea emanando el humo blanco. Ese es el mundo de la comunicación. Y en este país quieren hacer una ley mordaza. Y Leonel no dice nada, que es el que más sabe de eso. El que más sabe de eso en este país es Leonel Fernández. Y no ha dicho nada de esa vaina. Me uno al comentario. Yo le perdono, yo perdono a los demás. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de eso que tiene Leonel. Pero hay coño, que y se queda callado. Pero hay que mencionarlos. Y yo voy a votar por esa vaina, coño. Hay que mencionarlos a todos. Me uno a ese comentario de Martínez Brito, porque de los pocos que he visto los políticos, Abel colgó un tuit, vi al diputado del PLD, Charles Mariotti Jr., que pidió que retiraran este proyecto del Congreso, pero luego, es verdad, la mayoría de políticos utilizan las redes sociales y esos programas que tienen muchos views en los digitales, en YouTube, por ejemplo, para irse a promocionar, para dar a conocer cuáles son sus propuestas y qué anda buscando. Entonces usted pronúncese, porque si de aprobarse la ley, que ya como van a retirar esto de las redes sociales, pero ¿qué buscan entonces con continuar esta situación de un nuevo proyecto que no va a hacer nada? No va a hacer nada, porque si ya tenemos leyes para esto, ¿para qué? Así que retiren eso del Congreso y evítense otro problema más. Al gobierno del PRM que se evite otro lío y que no le pase lo mismo que en el 2020. Que hicieron tantas manifestaciones, que las redes sirvieron de apoyo para denunciar todo lo que estaba haciendo el PLD. Entonces mírense en ese espejo para que no se hagan igual o peor que el PLD. Ayer yo puse un ejemplo. Cuando Danilo Medina buscó la reelección, ¿cuál fue la campaña que hizo la oposición? El video donde Danilo decía que el que busca la reelección se come un tiburón podrido. ¿Dónde encontraron eso? En las redes. Pero hay gente que se me han acercado a mí y me han dicho, Tineo, pero tú dices que se van los PRMistas. Yo le voy a coger el discurso a esa gente. Y me dijeron, no te arriesgues a eso, aunque el pueblo esté indignado, y te entendemos tu indignación por la situación del agua, por la situación del colapso del YC, y me ponen alguna cosa, y me dicen, pero volver a Leonel, que es el que pinta, como tú dices, porque la gente me lo dice, es lo mismo, peor. Me dicen, como tú dices que el que pinta es Leonel, entonces, pues vamos a seguir con el PRM. Pues yo estoy en que me van a convencer. Aprendan a votar. Lo que tienen que hacer es aprender a votar. Me van a convencer. Porque hay gente que me dice, Tineo, pero para Leonel que sigan lo que están. Porque en ese cambio, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Es como decía Balaguer, cuando se está cruzando el río, no se puede cambiar de caballo. Leonel debió hacer una locución al país. A cada rato él utiliza las redes para eso. Con ese tema, el profesor debió de hacer una locución al país sobre ese tema. Eso es peligroso. Atentar contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Atentar contra el libre trabajo de la gente de la prensa. Eso es peligroso. Eso va camino al exterminio de la democracia. No se puede regular. Pero ¿cómo que se lo vamos a decir? Es que la prensa, eso no se puede regular, porque la prensa debe ser crítica. Cuando la prensa no es crítica, eso es relaciones públicas. Que ahí es que ha llevado el PLD y el PRM al periodismo dominicano a hacer relaciones públicas, porque ahora mismo se están gastando más de 8,000 millones de periodistas y medios de comunicación. Si están pagando para eso, tienen que hacerle su Eso es relaciones públicas, eso no es prensa. Una prensa que no sea crítica es un periódico, es un libelo con anuncios. Un periódico, una prensa que no sea crítica,
Eso es un libelo con anuncio, es eso. El periodismo es crítico. Pero miren cómo ha tenido hasta el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque dije que siempre voy a poner de ejemplo los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos viven más dominicanos que en todas las provincias de la República Dominicana, a excepción de la capital del país. Allá viven más, alrededor de 2 millones. Y en Santiago, los habitantes de Santiago no llegan, no son 2 millones. Entonces allá, y como existe la diáspora, que son mayoría que todas las provincias del país, siempre voy a referir a Estados Unidos. No ha tenido problemas, no ha tenido dificultades Donald Trump con la prensa. ¿Ha tenido dificultades Donald Trump con la prensa? ¿Que la prensa es eso? La prensa es el clavito en el zapato de los políticos. La prensa es que hace que se rectifique. Hoy, si no es por la prensa, no hubiese pasado el proyecto de la modernización fiscal. Pero usted recuerda esa ley DNI, que también esos mismos forman parte de este nuevo proyecto que andan buscando regular la libertad de expresión, pero ya eso lo van a tumbar, como el gobierno del recule, que ya lo pusieron así también. Eso va a pasar. Pero yo le tengo una buena noticia, quiero que lo sepa. Ay, qué bueno, porque yo hace mucho no escucho una buena noticia. No todo es malo. Le tengo una buena noticia, y es que la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, han ido a la Procuraduría a darle seguimiento a esos casos de corrupción, a esos informes que ellos han llevado, aproximadamente 49, fue lo que mencionó Milagros, y ya pues algunos de ellos se han solucionado. Vamos a escuchar lo que dice Milagros sobre estos casos que sí, al parecer, le han dado seguimiento en la Procuraduría. Adelante. A primera hora. La visita, más o menos parte de nuestras propias responsabilidades, tratando de ver el proceso de algunos casos que nos interesan a nosotros, que han sido sometidos por corrupción o por mal manejo de los fondos públicos, y al mismo tiempo un intercambio sobre los trabajos, cómo van, aquellas cosas que tenemos que reforzar para hacer más factible el movimiento de los casos que nosotros a veces sometemos aquí. ¿Cuántos casos tienen ahora mismo, doña Milagros? Bueno, yo traje una relación, no es de cuántos, usted sabe que yo ando con 49 casos. La magistrada nos han explicado muchos que ella se han resuelto en los procesos que se reunieron aquí. Ahí trae también los que están sometidos a antifraude. Y entonces ella nos explicó y nos expuso de muchos casos que habían sido resueltos, y nos quedó de mandarnos por escrito, y yo tendremos nosotros de entregarlo a la prensa. Pero nos satisfizo mucho la forma en que están trabajando y en la que están ayudándonos a que estos casos queden más o menos bajo la justicia, o descargados, o con una medida propuesta. Porque nosotros lo que nos interesa, siempre habrá casos de intento de corrupción, lo que nos interesa es que no haya impunidad. Y en ese sentido estamos de acuerdo tanto la Procuraduría como nosotros. ¿Qué tan avanzado van esas investigaciones, doña Milagros? De casos se han resuelto? Bueno, en una entrevista en que hablamos de algunas docenas de casos, vaya docena, no se puede saber detalle por detalle. En sentido general también, nosotros estamos esperando la documentación que nos van a responder, la relación que se va a hacer. Lo que sí nos dimos cuenta por la explicación de algunos de los casos que han sido llevados a fondo, algunos. A primera hora. No es así. Se resolvió. ¿Usted no escuchó? ¿Usted no escuchó? Doña Milagro, no es así. ¿Usted no escuchó lo que Doña ella Milagro, dijo? eso es un enema que usted no quiere poner. Que la mayoría de los casos se han resuelto. ¿Pero cuáles? Que son subsanables. Recuerde que ellos le cambiaron la palabra. Yo no sabía que si usted robaba se podía subsanar. Pero yo no sé por qué no mencionan Además, gente. con un delincuente al lado. Ajá. Además, doña Milagro Ortiz Bosch, con Carlos Pimentel al lado, un delincuente. Usted sabe que él llevó... Involucrado en muchísimos
muchísimas cosas raras y corruptas y que se han resuelto. Doña Milagro, eso es un enema. Usted tiene que enumerar. Y mencione gente. Y decir, resolvimos esto, el caso con fulano, con mengano, con perenceo. Pero hemos resuelto casos y eso es susanable. Eso es un enema. La gente sabe lo que es meterle un enema a uno. Y de Carlos Pimentel se ha hablado mucho. ¿Y qué hace Carlos Pimentel ahí? Porque usted sabe que Compras y Contrataciones también dice que llevó unos informes, pero entonces no mencionan nombre. En estos días usted habló de 50 casos, algunos de ellos, pero la gente necesita saber qué se resolvió en educación, por ejemplo, que fue una de las denuncias que recientemente se llevaron a la Procuraduría. ¿Qué se ha resuelto con toda esa gente que han sido mencionados en escándalos de corrupción, irregularidades en la mayoría de las instituciones del gobierno y que uno no sabe? Resolvieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo llevaron a la Procuraduría? Pero explíqueme lo que es susanable, explíqueme. Que se puede resolver y se resolvieron muchos de esos temas. ¿Pero cómo lo resolvieron? Pero, ¿dónde están los presos? ¿Dónde están los condenados? No, pero que eso no, esos son numeritos que parece que se arreglaron. Parece como Faride, que dijo que bajó la criminalidad y ayer y el martes mataron 3. Uno en La Vega, una en provincia de Valverde y uno en Santiago. Aquí también. Oye, qué bien, qué bajón, qué bajón. Pero el mismo día que ella dijo que bajó, que nosotros lo tratamos aquí. Recuerde que lo tratamos en el programa. Y en la noche mataron 3. Y lo que ella dijo. Mataron uno en la provincia de Valverde, mataron uno en La Vega, mataron uno en Santiago. Pero 3. Ella dijo que contando los numeritos esos de los homicidios no baja la delincuencia común. ¿Usted no recuerda? En el 2015 le pusimos, cuando ella estaba en la oposición. Claro, le pusimos. Pero entonces ahora ella dice, pero ella lo cuenta. Ahora ella, lo que ella decía que no se podía contar, ahora lo cuenta. Hay que dar todos esos datos. Entonces, doña Milagros Ortiz Bosch, no es que se resolvieron, eso hay que publicar cuáles fueron las consecuencias. Yo no entiendo, cuando hay casos de corrupción del PLD, ahí dicen todo. Todo, y los nombres. Y esos expedientes se filtran y dicen cuándo. Pero ahí andan todo pero lo dicen. ¿quién no sabe que pidieron 20 años? Fue que pidieron para el hermano de Danilo. Y para la hermana pidieron 10 años. Y 10 para el hermano. Fernando Rosa y los nombres de toda esa gente que Milagros dice que ya. Milagros dice que ya se susanaron, pero deme los nombres. Como dan los nombres del danilismo corrupto. Límpiale la moral a esa gente. Como dan los nombres de los ladrones del PLD de Danilo, porque también en el gobierno no llevan los ladrones del PLD de Leonel. Entonces eso no es justicia independiente. Además, qué bonito hubiese sido que doña Milagros se hubiese referido al colapso del YC también. Ahora es que los periodistas no hacen esa pregunta. Es que ellos hacen comunicación y dan entrevista a los periodistas que le acomodan. Yo vi, pero por poco le vuela arriba, como se dice popularmente, el ministro de la presidencia, Cacú, Jimmy Neutron, el Cacú, ¿cómo se llama? Cacú. Paliza. Yo vi a Paliza por darle golpe a Anabel, Alberto y a... cuando le hicieron la entrevista. Y a Manolo Zuna. Él se enojó un poco. Ese mequetrefe no sabe. Mire, Cacú, oiga. José Ignacio Paliza, llámelo por su nombre. ¿Qué? El niño Cacón. Oiga cómo es. Cacú, oiga cómo es. En entrevistas, el entrevistador pregunta lo que quiera y el entrevistado contesta lo que quiera. Aprenda. Usted no tiene que ir a un programa. Pero como yo estaba acostumbrado a que lo lleven a entrevistar para picharle de bobó, como ellos están acostumbrados en este gobierno y el PRM está acostumbrado a la vaina esa que hacen los lunes, la semana, que llevan un grupo de zánganos a preguntarle mierda al presidente. Desde que viene un periodista y pregunta algo incómodo, ellos se ponen guapos. Tú no ves el presidente que no ha vuelto a inventar. Ahí no han vuelto
a invitar a la señora Alcántara ni a Soy la Luna, porque desafinaron las dos, preguntándole al presidente. Bueno, Ley Mordaza se puede cuidar hasta nuevo aviso y nosotros también nos vamos por el día de hoy. Continúe con la programación de Luna TV, Canal 20, hasta nuevo aviso, Canal 25.